El mes que estamos transcurriendo hasta el 25 de septiembre a la noche. Es el mes que a través de la historia del pueblo judío desde siempre, ¿no es cierto?, ha sido un mes de reflexión. De hecho, que en el calendario hebreo que tenemos, calendario bíblico y calendario hebreo, permanentemente hay motivos de reflexión. Uno lo ve a lo largo de la escritura, incluso en las meditaciones o en las lecturas diarias que el pueblo judío tiene, ¿no es cierto?, en el Sidur, y posteriormente estando en el Seder de Pesach, en el Mazorín de Yom Kippur, Rosh Hashanah, y también en las otras festividades, siempre son épocas y son temas de reflexión, de meditación, de confesión, de arrepentimiento, de búsqueda del Señor, de la transformación de la vida, y todo es lo que existe y que se lee en las ceremonias judías, sea ceremonias específicas de festividades o también en las ceremonias diarias. Siempre convengamos que dentro del pueblo judío, tanto sea privadamente o en grupos en las casas o en las sinagogas, es de lunes a lunes o de domingo a domingo, ¿no? A veces, si usted se fija incluso, yo sé porque a veces incluso aquí en Nosan, valga la redundancia, a veces nos dicen cosas interesantes, pero a veces nos dicen cosas que faltan a la verdad, que no son reales, pero no porque querer engañar o mentir, sino porque a veces la gente no sabe, ¿no? Y entonces aventura cosas si no son reales. Por ejemplo, de repente, si usted toma el libro del Salmo, ¿no es cierto?, o el Sidur, va a ver que dice lecturas para el día domingo, ¿no? Entonces la gente dice, no, los judíos no se reúnen los domingos. Sí, los judíos se reúnen domingo, lunes, martes, a la mañana, a la tarde, a la noche, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y sin cesar, tanto sea en la sinagoga como en las casas, ¿no es cierto? A veces las personas que no alcanzan a ir a la sinagoga, en muchas ocasiones se reúnen en las casas, se hacen, ¿no es cierto?, las verajot, a la mañana o a la tarde o a la noche, según cada uno pueda disponer de los horarios y no alcanza a ir a la sinagoga. Entonces, si usted se fija, usted tiene los libros Salmos en hebreo que dice Salmos para el día domingo, ¿no es cierto? Entonces, es un ejemplo. Eso es para desmitificar un poco a veces ese tipo de cositas que a veces se filtran y que de alguna manera, ahora te voy a decir por qué, ¿no? Por lo que vamos a leer luego, que tiene relación. A veces nos ocupamos de cosas y no nos ocupamos de ciertas otras cosas que dice la Escritura, ¿no? Y entonces, volviendo a esto, el mes de Elul es un mes de 30 días en el cual casi todo el pueblo hebreo, sefardita, ashkenazi o quien sea, ¿no es cierto?, porque a veces hay algunos que ni se agrupan en un lado o en el otro, por lo menos yo creo, los italianos, puede haber sefarditas o ashkenazi, pero originalmente el judío italiano no fue ni sefardita ni ashkenazi, ¿no?, porque se radicó mucho antes. Los judíos que estaban en Babilonia, en Irán e Irak, no eran ni sefarditas ni ashkenazi, porque los sefarditas fueron posteriores, ¿no es cierto?, porque fueron los de Sefarad que se emigraron, pero hubo judíos en Irak, en Irán, y en tantos otros países del Medio Oriente. Entonces las agrupaciones de judíos así, es bien interesante aprenderla, de esto que lo vamos a hacer en algún momento pasado alguna de estas fechas, ¿no? Y entonces reitero, el mes de Elul, más allá de las tradiciones hebreas de uno u otro lado, es un mes de reflexión, de meditación, donde se hacen las oraciones normales de la mañana, de la tarde y de la noche, con agregados de arrepentimiento, de confesión, que están básicamente delineados en lo que son las selijot, esas oraciones de súplica, de perdón, ¿no es cierto? Es básicamente eso, pero también hay otras, pero básicamente hay una serie de lecturas que son poemas y canciones, etc., y que se basan específica y exclusivamente en la alabanza al Creador y también en nuestra devoción, pidiendo perdón y confesando los pecados personales y también colectivos, ¿sí? Entonces, la época de Elul, previa a Rosh Hashanah y a Yom Kippur, obviamente primero previa a Rosh Hashanah, luego previo a los 10 días terribles, Yamim Noraí, luego Yom Kippur, previo a todo eso, ¿no es cierto?, el hombre y la mujer judía, ¿no es cierto?, buscan del Señor, esperan en el Señor,
Y les voy a mostrar algo que la vez pasada lo habíamos comentado, pero se los comento. El Salmo 25, que es tan conocido, el Salmo 25, ¿sí? Dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Aquí la palabra esperar es la palabra kavá. ¿Se acuerdan ustedes? La palabra kar significa, básicamente significa soga cuerda. El verbo kavá significa originalmente trenzar cuerdas, y de ahí viene la palabra confiar y esperar. Básicamente lo que significa, ¿sí?, la palabra kavá. Entonces el verbo kavá aquí está hablando de esperar, y dice, es una palabra bien fuerte, porque habla de que la persona judía, o no judía, que creen esto, habla de que esta persona es muy robusta espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente, muy robusta espiritualmente, porque la palabra esperar aquí es una palabra que expresa precisamente la robustez espiritual, porque es la palabra más fuerte para decir esperar o confiar. Todas las palabras esperar, de las 5 que vimos, esperar y confiar, son fuertes, pero dentro de esa fortaleza algunas son más, son fuertes, pero le diría más comprometidas que otras, porque por ejemplo, para que una persona tenga esa esperanza acá, ¿no es cierto?, tiene que estar muy comprometida con el Señor, porque si no, no va a tener la robustez espiritual para poder esperar en situaciones tremendas. Mira, yo le voy a decir esto. Después en el Salmo que vamos a leer, que es el 69 básicamente, lo podemos ver también. Una persona que nunca se ha desilusionado terriblemente en la vida no es capaz de esperar en el Señor. Porque hay que sentirse alguna vez desilusionado, ¿no es cierto?, en la vida para poder esperar en el Señor. ¿Me entiende? Porque una persona que no hace, para la persona que le va todo bien, o que no ha tenido ninguna cosa que le haya afectado profundamente en su vida, ¿no es cierto?, que le hecho tambalear, sacudirse, ¿no es cierto?, en la vida, lo más profundo de su ser, no está preparada para esperar en el Señor. Las personas que están preparadas para esperar en el Señor, con esos 5 ejemplos que yo les di de palabras que significan esperar y confiar, ¿no es cierto?, se debe a que la persona creció y maduró. Por eso las 5 palabras, esas que significan esperar y confiar, de alguna manera van relacionados, ¿no es cierto?, del crecimiento del bebé espiritual, el adolescente, el maduro, el amigo de Dios, el héroe de la fe y el amigo de Dios. ¿Sí? Entonces, por supuesto, el bebé espiritual tiene un crecimiento tal como en el caso de Abraham, cuando sale de Abraham, ¿no es cierto?, era, digamos, un bebé en la fe después como lo conocimos, pero para tener esa fe, ¿no es cierto?, el bebé espiritual, pero un bebé regordote y crecido, claro, porque no digamos un bebé que no entiende nada. Eso uno lo tiene que entender. El bebé espiritual no es que es una persona que no ha crecido en la fe, ¿sí?, tiene un crecimiento y una revelación, y en los salmos aparece cómo Dios se revela, ¿no? Y en el Salmo que vamos a leer, en el Salmo 69, cuando termina, aunque no nos vamos a dedicar a eso, dice, una vez habló Dios, una vez habló Dios, dos lo escuché. Eso es muy, por ejemplo, se usa mucho en una vez, 2 veces, ¿no? Se usa mucho en la Biblia, aparece en varios lados, sobre todo en las cosas sapiensales de sabiduría. Es una regla numérica que tiene una explicación muy interesante en cuanto a esos números, 1 y 2, pero en cuanto a lo espiritual es una maravilla, porque el salmista viene reflexionando, viene meditando en lo que es la palabra de Dios, y dice, una vez habló el Señor, 2 veces lo escuché. Hay veces que el Señor habla 2 veces, nosotros no lo escuchamos una. Este hombre lo escucha una y habla una vez y lo escucha 2 veces, ¿no? ¿Me entiende? Cuando uno lee y estudia la Biblia, tiene que aprender esas cosas. Cuando la leemos en los Salmos o en los Proverbios, que aparecen varias veces, no sé si 3, 4 veces, 5, ese tipo de expresión, a veces con alguna variante gramatical hebrea, dice, una vez habló y 2 veces lo escuché, o una vez tal cosa, 2 veces tal otra, ¿no? Y entonces normalmente esos pasajes, no digo usted, tal vez yo, todos juntos, los pasamos de largo, ¿no? Pero ahí es cuando no reflexionamos, porque de repente el Señor, 2 habla de la multiplicidad en este caso, ¿no? Entonces el Señor habla 2 veces o múltiples veces, no escuchamos una,
Y este hombre dice que después de haber reflexionado todo en el Salmo, dice una vez, me habló el Señor, y escuché dos veces, ¿no? Claro, uno lo puede interpretar de varias maneras, ¿no? Pero lo escucho con el corazón y con el alma, con el corazón, o con el alma, el corazón, el alma, el corazón y la mente que van, ¿no? En cuanto a la voluntad, el corazón es el asiento de la voluntad, las emociones y todo este tipo de cosas. Y entonces, en el mes de Elul, de hecho que todo el año, pero el mes de Elul es tal vez para mucha gente judía, otros no les importa. Pero para mucha gente judía es muy importante el mes de Elul porque es como una escala, una escalera, ¿no? Donde gradualmente la persona va día a día buscando, ¿no es cierto?, de todo lo que dice la Escritura y también los cantos que se fueron agregando que son sacados de la Escritura. Si uno los lee de una u otra manera son sacados de la Escritura. Y entonces dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado, sean avergonzados los que sin causa se rebelan, ¿no es cierto? Y en definitiva, uno lo va a ver en la Escritura, que todos los que esperan en el Señor, pero los que esperan en un sentido también, ¿no? Por ejemplo, no va a ser avergonzado. De repente, a veces nosotros esperamos cosas muy triviales, muy banales. Por eso Santiago decía, y es una cosa muy hebrea porque aparecen muchos midrashim y aparecen en Midrash Rabbah y en tantos otros lados, donde, así como Santiago dice, ustedes no reciben porque piden y piden mal, piden para deleites y pasiones y un montón de cosas. A veces se pide de esa manera. Parece que somos, no sé, no es que seamos insensatos, necios y que seamos banales como dice la Escritura, pero a veces se pide de alguna manera ciertas cosas, ¿no?, que rayan un poco en la vanidad del corazón del hombre. Yo ahora se los voy a mostrar para que vean. Y entonces, por ejemplo, las personas que se juegan la vida, les ocurre esto, ¿no? Los que esperan en ti nunca van a ser avergonzados. Pero por eso digo, los que esperan en el Señor de una forma muy particular, ¿no es cierto? Usted va a decir, bueno, ¿qué es particular? Los tres compañeros de Daniel, ¿no es cierto? En el horno de fuego. Entonces les dice, de hecho que eso se puede interpretar de varias maneras, ¿no es cierto? Porque hoy también de alguna manera adoramos los ídolos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Adoramos los ídolos. Miren, usted va a decir, hoy te va a salir con la tecnología otra vez. Pero por ejemplo, usted se va a hacer una fiesta, ¿no? Entonces una reunión con amigos, ¿no? Y mira a los amigos de una fiesta. Y le mandan otro, esta fiesta está aburrida. Claro, ¿cómo va a estar aburrida si todo le está mandando a otro? ¿Me está siguiendo? Es el mundo, tenemos, ¿me siguió o no? Sí, escuché algo bien interesante el otro día. Yo estaba mirando también, veo que le ponen al final TQM, ¿no? TQM. Dice, te quiero mucho. Pero también decía un señor, dice, te tengo queso manchego, también le puede decir. Claro, ¿me entiende? ¿Entiende? Como es el mundo en el que vivimos. Y nosotros adoramos todo esto. Adoramos, aunque le parezca mentira, no es como el horno de... como adorar a Nabucodonosor, por ejemplo, ¿no? Pero sí, de alguna manera, adoramos un montón de cosas que el mundo le brinda. Usted se va a una reunión toda la... ahí con el aparato. El otro día es cierto, a mí me hicieron los aparatos, entonces busqué, entonces le pone TQM, ¿qué TQM? Porque uno pone te quiero mucho, ¿no? TQM es decir, tengo queso manchego. ¿Me entiende? Claro, a veces en esa, aunque me parezca mentira, hasta en esa estupidez caemos, ¿no? Entonces una persona me hizo ver, ¿no?, algo, entonces yo lo busqué. Entonces veía lo que se mandaban. Entonces le decía, ¿cómo está? Bien. ¿Estudiando? Sí, jaja. Y dije, ¿qué conversación estúpida? No es que conversar con otros sea estúpido, pero llega un momento que ya no es la estupidez. ¿Dónde estás comprando? Bajando de la escalera eléctrica. Pero yo lo vi. El mundo, verdaderamente, ese es el mundo tan que sirve para muchas cosas la tecnología, pero también sirve para estupidizar al hombre, porque realmente sirve para estupidizar al hombre, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un poco el mundo que nosotros adoramos, ¿no es cierto? Así que ponga toda la palabra, no ponga porque de repente el otro lo va a interpretar de otra manera y se va a armar un caos, ¿no? Pero es así.
Es así, nosotros con Lasse nos pusimos ahí Facebook, Twitter, todo, yo jamás toqué uno de esos, jamás toco, ni voy a mandar uno de esos porque me parece, no digo, porque realmente, si yo digo lo que pienso se van todos de aquí o me ponen preso, pero es cierto, es cierto. Llega un momento que el ser humano, mire, es bien interesante, usted tiene los celulares, todos los aparatos, ¿no es cierto? De eso. Viene un cambio de ¿cómo es que se llama esto que manda el sol, se cortan los celulares. Un día estaba parado en la que no me olvido nunca, en la calle Madero, estaba marcando con el celular. Apareció una nube negra, no andaba ninguno celular, ¿no? Y entonces se les haga cuando se despeje va a venir. Mucha tecnología, adoramos a los ídolos de barro, nosotros nos postramos delante de los ídolos de barro, pasa una nube que manda el Señor y se le cortó la comunicación, ¿me entiende? Entonces, una vez un jefe de bomberos del World Trade Center, cuando se cayó todo esto, no importa cómo, desgraciadamente, dice, después de varios años, dijo, ¿no? Porque siempre se habla después de varios años para evitar consecuencias. Y entonces dice, si nosotros hablamos toda la tecnología que tenemos aquí en Nueva York, sobre todo, dice, hablamos, dice, a Marte cuando van en todas las órbitas, hablamos como si estuviesen al lado los tipos. Dice, y nosotros cuando fue el coso de World Trade Center no podíamos hablar al 5.º piso, con los bomberos del 5.º piso, pero podemos hablar a Marte. A Marte hablamos, pero en una catástrofe no podemos hablar al 5.º piso. Y entonces la persona se postra ante la tecnología, ¿no es cierto? Y está muy bien la tecnología y todo, pero me parece que de alguna manera la tecnología nuestra es más o menos como adorar a Nabucodonosor, ¿no es cierto? Pero volviendo a esto, me está siguiendo, yo siempre tengo que salir con esto porque no tengo acá la tecnología, en serio, pero créame, es así, después lo busca y va a ver qué se hace. Es cuando ven lo que ponen las personas. Y entonces los 3 jóvenes de Babilonia, que eran estos amigos de Daniel, le dicen, mira, tú quieres que te adoremos y que nos adoremos delante de tu estatua, ¿no? Es decir, de alguna manera era el hombre de la ciencia, de la tecnología, entonces tenía que elegir su estatua porque en definitiva ellos se creían o se postraban, ¿no es cierto?, como la personificación de la deidad, porque es así. Si usted solamente lo estudió en la secundaria, en la prepa, donde sea la historia, va a ver, de lo más elemental que pueda estudiar hasta lo más profundo, todos estos reyes eran, digamos, se presentaban como la personificación de la deidad o de la divinidad, ¿no es cierto? Y mostraban toda la ciencia y la tecnología que podían tener hecho. Entonces, lo representaban, todo el avance que tenían ellos, porque es cierto, tenían una tecnología descomunal para la época, ¿no? Incluso cosas que sorprenden hasta el día de hoy. Sorprende tanto, tanto, que todos los avances tecnológicos, los más recónditos avances tecnológicos de la ciencia, por más chiquito que sea o que es grande, siempre le ponen dioses de los griegos o de los romanos o de los babilónicos. En serio, busque, va a ver, siempre, todos los avances tecnológicos de la ciencia le ponen nombres dioses de los dioses, sobre todo romanos, griegos y babilónicos, que en definitiva son los mismos dioses que fueron cambiando de nombre cada vez que uno lo iba tomando, ¿no es cierto? Pero en definitiva la Afrodita es la Venus del otro, y así sucesivamente, son siempre los mismos dioses. Y toda la tecnología, la sabiduría, ¿cómo la representaba? Con su estatua de oro. Eso es lo que significa, lo representa con su estatua de oro. ¿Por qué? Si no tuviese toda esa magnitud de crecimiento, de poderío militar, económico, tecnológico, ¿qué podía representar? No podía representar nada, ¿no? Lo representaba con una estatua, ¿sí? Y entonces todo el mundo tenía que arrodillarse. Y los jóvenes le dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar, dice, porque tenemos un Dios, dice, y ese Dios puede salvar. Y si ese Dios no quiere salvar o no nos salva, no sé, no me acuerdo cómo dice, porque aparte es arameo, pero de todas maneras que se puede traducir bien. Acuérdense siempre, el libro de Daniel, del capítulo 2.4 hasta el capítulo 7.2, es todo arameo, no es hebreo, es todo arameo. Absolutamente todo arameo, porque en definitiva habla mucho de las naciones, por eso probablemente sea así, pero es arameo. Y entonces le dice, aunque Dios no nos salve, dice, tampoco nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Entonces, si quiere mandarnos al horno de fuego, mándanos, ¿no? Y en definitiva estaban ellos 3, ¿no es cierto? Y nosotros decimos el ángel del Señor, pero en hebreo no está el artículo, en el arameo no está el artículo, así que ahí sería
un ángel del Señor. Independientemente de la presencia divina del Señor, ¿no es cierto?, con ellos paseándose y preservando de la quemazón en el horno de fuego. Eso también es literal, ahí fue literal, pero también es simbólico. Si nosotros, igual que ellos, ¿no es cierto?, no nos arrodillamos delante de todo lo que nos presenta este mundo, ¿no es cierto?, y que va dividiendo hasta la sociedad, ¿no? Porque en definitiva sí, ¿no es cierto?, divide hasta, incluso la tecnología divide a la familia. Yo cuando usted se fija en una cafetería cuando van 5 o 6 personas, ¿no es cierto?, parece como la época de los vaqueros. ¿Vio la época de los vaqueros? Los vaqueros cuando iban a jugar al póker, ¿ven? Las películas de vaqueros que nos muestran, no sé. ¿Vio la película de vaqueros que son con los sombreritos? Y todo eso no es tan así, eso es muy modernizado. En serio, los sombreros de los tipos eran como muy parecidos al de gaucho argentino, ¿no? Nosotros lo vio que con el revólver así, no era tan así, pero de todas maneras, yo hace mucho estaba en Argentina y había unos libros interesantes que nos mostraban por qué las películas, qué significaba Pompey, Pato Donald, Patty Judo, todo ese libro muy interesante, buenísimo. ¿Por qué las películas contra los indios? Vio que lo que hicieron los americanos, ¿no? Primero empezaron a sacar películas contra los indios, mataban a todos los indios eran todos salvajes. Después sacaron la película de la Primera Guerra Mundial, después sacaron de la Segunda Guerra Mundial, de la película de Vietnam. Ahora está después después de continente contra continente, después de planeta contra planeta. Ya ahora después fue galaxias contra galaxias. Ya no saben a quién matar más los tipos, ¿no? Hablan de los derechos humanos y matan gente de a puñado directamente, ¿no? ¿Me entiende cómo es la cosa? Y entonces, Babilonia está representando todo eso, el poderío, ¿no es cierto? Hoy nos muestran un poderío muy grande, la potencia, nos arrodillamos delante de todas las potencias que están mandando un montón de cosas. Entonces usted va a ver las películas, la gente esta, o los vaqueros cuando iban a jugar al póker, lo que hacían era ponerse así, sacaban el revólver, ¿no?, para decir no queremos matar a nadie aquí, o a lo mejor lo tengo a mano para matarte más rápido, pero si esto acá, pum, ponen el revólver y empiezan con el póker. Hoy la gente va a la cafetería, todos sacan después para sorprender sacan el otro más grande, y después ya abren el bolsón y sacan otro, mira aquí flujo, entonces tienen tres cosas, el chiquito, el mediano y el grande, ¿o no lo ves? ¿Vio? Y entonces van, ¿no es cierto? Entonces, aparte yo no sé cómo le hacen, yo veo que están con el aparatito, pero tienen otro en la mano distinto para ver otra cosa, y están hablando con el hijo. ¿Cómo hace para escuchar con el aparatico al hijo que está al lado? El que no puede entender cómo puede hacer, algún día me lo tienen que explicar eso. ¿Cómo hace para escuchar con el aparatito adentro, con los chicharitos estos, y escuchar al otro que está y todavía le hace así, este se está viendo porque no le entiende una pepa al otro, ¿no? Como le hace creer al otro, ¿te entiende? No te entiendo nada, ¿me entiendes? Es un poco no es ninguna diversión, pero para que vean que el mundo en el que vivimos se basa absolutamente en eso, ¿no es cierto? Más que unir a la familia, la divide, ¿no es cierto? En la cafetería mandan al chiquito a jugar, ¿no es cierto? Y lo va a buscar al chiquito a los jueguitos, ¿no es cierto? Y le va a hablar al chiquito y va con el aparatito, los dos. ¿Cómo puedo hablar con el hijo? Yo cuando tengo el aparatito no escucho absolutamente nada, cuando me suena el teléfono. Porque para no molestar, si estoy haciendo algo con música, me pongo esto, ¿no es cierto? Los auriculares. ¿Me entienden? Entonces es el mundo en el que vivimos. Use la tecnología y yo también puedo usar y cualquiera puede usar, pero sí ya raya en la vanidad del hombre, y es como adorar ídolos de barro o adorar ídolos de oro que nos ponen, como el caso de Babilonia. La adoración de Babilonia no es muy pobre, ¿no es cierto?, para una persona que tal vez no entiende mucho, pero muy pobre es decir, querían que lo adoraran a él como persona, sí, entre comillas, ¿no es cierto? Es la adoración de la cultura, la adoración de la tecnología, de la ciencia, ¿no es cierto? Tenía una tecnología, los babilonios, acueductos, nosotros pensamos en los acueductos de ahora, lo tenían los babilonios hace 4.000 años, ¿me entiendes? Y corrían ríos, y hacían represas, y cambiaban el curso de los ríos, no es de ahora, hacían mil y una cosas. Entonces, adorarse del Nabucodonosor es decir, rendirle pleitesía como que es la persona que revoluciona el mundo en todo. Y hoy también lo hacemos nosotros, pero, de hecho que usted dice, pero es muy distinto porque esto no le hace mal a nadie. Y no sé si no le hace mal a nadie, ¿no? Porque
Se están descubriendo que todos los desechos de los aparatitos esos se los están mandando a los países del tercer, ya no sé si del tercer o del cuarto mundo, ¿no es cierto? Para que es cierto, porque le sacan los componentes y se pudre todo el mundo. Usted lo estaba viendo la vez pasada, una documental poco vista, donde todas las personas que están reciclando un montón de cosas, esas tienen llagas por aquí, todo producto de todo ese tipo de cosas. Y entonces no lo tenemos nosotros, sino se lo mandamos a los países de África o de algunos recónditos del Asia, ¿no es cierto? Países más chicos que reciclan todo eso para los países que nos postramos delante de la estatua de oro de este señor tecnología, por ejemplo. Si bien hay mucha diferencia en muchas cosas, claro, pero ¿por qué hago esta extensión del comentario? Porque de alguna manera sí lo estamos haciendo. Mira, toda la tecnología está basada en eso. En cuando pase algo, ¿no es cierto?, nos quedamos sin comunicación, sin nada. Yo vino un sismo de 5.4 y nos quedamos sin celular. Y no es un sismo de 9.50, el sismo 5.4, nos quedamos sin celular y estamos. En vez de fijarnos cómo nos vamos a salvar, ¡ay, me quedé sin señal, me quedé sin señal! Claro, sí. No es así, no es así. La gente está... Lo ve en la calle cuando hay señal. Salvo que se esté muriendo alguien. Pero no tengo señal. Sí, es simpático, ¿no? La gente saca el celular más rápido que una pastilla para las coronarias, ¿no? Como que le agarra una taquicardia de 100, 200, como una vez casi tengo yo. Y el celular lo agarra más rápido que buscando una pastilla para el corazón. Es cierto. ¡Qué bárbaro! Pero es cierto, aunque le parezca mentira, hay gente que se ha muerto, ¿no es cierto?, por no salir de los jueguitos y un montón de cosas, este tipo de cosas. Pero hay que estar, los que esperan en el Señor no van a ser nunca avergonzados. Y esta gente dice, mira, tú quieres que nos arrodillemos delante de todo lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que sea, pero nosotros confiamos en el Señor y no nos vamos a arrodillar, vamos a ir con nuestra tradición, con nuestra cultura y con nuestra adoración. Y cuando uno se juega la vida en esto de no jugarse la vida, andar con la tablet, con el celular, el fono, como se pueda llamar, eso no es jugarse la vida obviamente, pero cuando uno se juega la vida por las cosas que el Señor le pide, en ese caso, esos son los casos donde se usa la palabra esperar, ¿no es cierto? Ahí entonces eso es una cosa de mucha fuerza, de mucha fortaleza, de mucho vigor, de mucha robustez espiritual, porque cuando uno se está jugando la vida y dice, Job decía, aunque él me matara, yo voy a esperar en él. Porque le decían tantas cosas, o sea, de entrada le decían tantas cosas como que era la peor piltrafa humana directamente, de entrada, ¿no es cierto? Y entonces, eso que era un justo y un piadoso, miren lo que es un justo y un piadoso de Dios, que le dicen de todo. Y él dice, bueno, aunque él me matara, yo voy a esperar en él. Esas personas son las que se salvan, son las que obtienen muchas, las que esperan en el Señor. Muchas dicen, usted si resiste va a tener como Job el doble. Todos pensamos en el doble de ganado, el doble de tecnología, el doble de dinero, el doble de casa, el doble... Sí, pero ese jugó la vida. Ese jugó la vida. Y usted y yo no nos jugamos la vida. Pues le decían, yo sí, bueno, entonces si hay alguno, yo me retracto y digo, me parece maravilloso. Pero lo más seguro que usted no se haya jugado la vida como Job o como los 3 amigos de Daniel. Lo más probable es que no, porque cuando pasa eso ya hay un cambio que es abismal, y por eso ellos están en la Biblia y nosotros estamos aquí. Claro, esa es la diferencia. Cuando uno se juega la vida, ¿no es cierto?, es cuando se pone en práctica y se ejercita esto de los que esperan en el Señor, jamás van a ser avergonzados. Y también la palabra avergonzar, yo iba a decir confundir, porque en definitiva es la palabra boya en hebreo, que significa confundirse. Y hoy, que la palabra avergonzarse es confundirse, hoy vivimos, ahí estoy antes, que vivimos confundidos, nosotros le damos cierto valor a muchas cosas y no le damos valor a lo genuino y a lo real. Porque por eso vivimos, dice, no serán nunca confundidos. ¿Y por qué nosotros vivimos confundidos? Vivimos tan confundidos nosotros que no sabemos a veces, porque le pasa a los creyentes. Los creyentes no saben estar en un lugar, estar en el otro, estar en todos juntos y estar en todos a la vez, o no estar en ninguno, estar en una confesión, estar en la otra, o aún dentro de lo mismo, estar en esa congregación, estar en la otra y en aquella.
Y estamos confundidos, claro que sí, de repente estamos confundidos, que esta versión, que la otra, discutimos de teología, no nos importa estar en la presencia del Señor, pero nos importa decirle al otro que tenemos la única verdad. Y eso es estar confundido, hermano. Eso es estar confundido. Dice, pero los que esperan en el Señor no van a ser avergonzados o confundidos, porque la palabra Bosh en hebreo significa, el verbo es Bosh, B larga O CH, es Bosh, el hebreo. Y vergüenza es bush, pero el verbo avergonzar es bosh, ¿no es cierto? Y entonces, sin alusiones a los presidentes. Pero sí es cierto, eso significa vergüenza, confusión. Y acá dice, bueno, los que esperan en ti, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Entonces, la palabra es confundir, engañar y avergonzar. Y entonces, en definitiva, aunque le parezca mentira, sí estamos nosotros confundidos en muchas cosas, porque hoy valoramos un montón de cosas que a la hora de la verdad, yo a veces me pregunto también para mí, no, si tengo lucidez, pero no sufrir cuando me muera, pero si tengo lucidez en el momento de mi muerte, voy a decir, ¿por qué me ocupé de tantas estupideces? Porque es la verdad. En serio, cuando uno se ocupa de cada tontería, cada estupidez, ¿no es cierto? No sé, que se le manchó la camisa. Un desastre porque se manchó la camisa. Se manchó la camisa, ande con la camisa manchada. Yo de joven a veces me preocupaba cuando era joven, me preocupaba tanto. Ahora a veces tengo una mancha, ¿qué se sabe con la camisa manchada, la chamarra manchada, me importa 3 cominos y le pongo media marrones como zapatos negros? ¿Qué me importa? Es cierto. Yo me acuerdo cuando éramos jovencitos, yo trabajaba en una empresa, bueno, acá también, yo que se usaban con las plataformas, ¿no? Pero lo que pasa es que las chicas tenían que usar el pantalón, no me olvido, porque lo hacían por televisión, digo, qué imbéciles, hasta los publicistas y productores. Y entonces, ya las plataformas, igual que ahora que también hay épocas que se usan, y entonces el pantalón abajo, ¿no es cierto?, tenía, si esta es la plataforma, tenía que quedar por aquí de tal manera que cuando caminaba no se viesen, ¿no? Y entonces las chicas estaban, ay, se me nota el centímetro de la plataforma. Cuando estés internada en un hospital, todo tu madre te vas a fijar el centímetro que se te ve ahí abajo. ¿Me entienden? No hay que estar bonito, qué sé yo, bueno, no es cierto, no es que sea retrógrado tampoco, pero es cierto. Yo tenía una compañera de trabajo, entonces, yo me acuerdo, estaba dando una chica, entonces ella se ponía así, no me olvido nunca, porque yo mira, ¿qué es lo que se mira esta? No, entonces no quiero ver hasta dónde me llega la parte del pantalón, el dobladillo, que cuando hago así no me quede más de 1 centímetro que se vea, porque es sacrilegio, se ve más de 1 centímetro y es sacrilegio. ¿O no pasó aquí, hermanos? ¿O no pasó eso? Porque eso eran las publicidades que hacían en la televisión, ¿no es cierto? Que cuando usted camine no se le ve, sí se le ve la plataforma que se le vea. ¿Me entiende? Pero cuando, no digo que no hay que estar bonito y todo, pero, cuando una persona está sufriendo, se le está muriendo el hijo, se está muriendo su madre, usted está en el hospital y le dice, mire, de aquí a 2 semanas o a 2 meses y Dios sabe si 2 años, ahí sabe quién. Les digo porque a mí me pasó alguna vez, cuando yo estuve internado con eso del corazón, que casi me muero, esas cosas, me desmayé ahí en el hospital, le puedo asegurar, bajo palabra de honor, se lo digo, a fuerza de ser sincero, se lo digo, en ese momento que me llevaban, cuando ya me recuperé y me llevaban a la sala de choque, no me lo digo, porque menos mal que me recupero a tiempo, y que estoy bien, no dije así, claro, iba por el pasillo corriendo el tipo que me llevaba, no era una silla, era una silla común que la arrastraba, y entonces cuando íbamos de la sala donde estaba emergencia hasta donde estaba yo, digo, estoy bien, porque ya me imaginaba, habrá dicho, te fingió el desmayo, pero no fingí el desmayo, me desmayé en serio por ese hecho que ustedes conocen, ¿sí? Y digo, estoy bien, ay, sí, bueno, entonces igual me acostaron, pero no me aplicaron el aparatejo ese, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento, en esos segundos les puedo asegurar que pensé en cada cosa, ya qué estúpido, qué imbécil, para qué hice aquello, por qué no hice lo otro, para qué, les puedo asegurar. Y los que tuvieron alguna situación así lo saben. Y los jóvenes que no lo pasaron, van a decir, alguna vez se van a acordar de mí, aunque yo no esté
aquí más allá con el Señor, se van a acordar, tiene razones, que decía, en serio. Ahí ya no le va a importar ni se le manchó algo, ni la camisa, si no pudo hacer esto, no pudo hacerlo. Y entonces, por eso dice, el que espera en ti nunca es confundido, y nosotros siempre estamos, o no siempre, o muchas veces estamos confundidos. Estamos confundidos, pero permanentemente. Por ejemplo, dice, Adonai es mi fortaleza, Salmo 28:7. Adonai es mi fortaleza y mi escudo. En él espero, acá ya no es cavar, es bataj. Es una palabra que donde es echar la carga, ¿no? En él esperó mi corazón. Él esperó mi corazón, es como que el corazón de uno, ¿no es cierto?, es volcado, porque bataj significa eso, como echar la carga, se utiliza para eso originalmente el verbo. Y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi canción te alabaré. Quiere decir que el que espera, como en el cabal el anterior, no va a ser avergonzado ni confundido. Cuando yo estoy avergonzado o engañado por algo o confundido por algo como que le estoy diciendo, es porque yo no espero en él. ¿Me entiende? Ahora se lo voy a mostrar en el Salmo 69. Y acá dice en el Salmo 28, creo que es 28:7, Adonai es mi fortaleza y mi escudo. En él, bataj, esperó mi corazón y fui ayudado. Quiere decir que el que echa el corazón sobre el Señor esperando, entonces es ayudado. Si no somos ayudados, es porque estamos depositando nuestra fe y nuestra confianza para buscar ayuda de otro lado. Por eso Dios le decía, no busquen en los caballos no busquen en uno ni en otro, en los caballos de los egipcios, ¿no? Ahí está la otra tecnología. Porque dice, lo que yo hablaba de tecnología. ¿Por qué el caballo de los egipcios? El caballo de los egipcios está representando la tecnología. El caballo, ellos hicieron lo que hicieron los egipcios, por eso que ganaron muchas batallas, fueron los que trajeron desde origen, ¿no es cierto?, los carruajes, ¿no es cierto?, con el arquero que iba disparando. No solamente el que maneja el caballo y que maneja alguna espadita o algo, ¿no es cierto?, sino que lo que inventaron fue eso. Y tenían los caballos que sí, por eso fue que fueron varios faraones, pero el faraón de la guerra de Kadesh. Bueno, que se fueron hasta Israel y hasta el norte, porque no solamente venían por el Mediterráneo, sino que podían usar la tecnología de los caballos, ¿no es cierto?, en cuanto a, ¿me entienden? Y entonces ustedes no vayan, porque dice, no busquen la ayuda en los caballos de Egipto, ¿no es cierto? No, porque dice, porque una cosa es decir los caballos de los egipcios como si fueran los egipcios unos caballos, ¿me entiendes? No, la idea es esa, no busquen ayuda en los caballos, es decir, en la tecnología que les brinda. Una cosa es pelear a las corridas, aunque a veces es necesario. Israel tenía grupos así como, no me acuerdo si eran los benjaminitas, que saltaban de montaña, de montículo en montículo con la onda, ¿no? Onda también se dice aquí, no sé, onda, ¿cómo es el resortero? Bueno, pues eso no era resortero, era otro tipo de onda, ¿no? ¿Me entiende? Y la tecnología, entonces la tecnología de Israel por ahí no era tan buena, ¿no es cierto? Y los tipos tenían los caballos, Israel en un momento no los tuvo. Después sí, porque lo tuvo Salomón. Pero se acuerda que le dijo, tengan cuidado, dice, porque los reyes humanos tienen mujeres y caballos, ¿no? ¿Se acuerda que le dijo así? Ok. Y los caballos estaban representando de alguna manera, tiene otras también variantes, pero representaban la tecnología. Y entonces, el pueblo de Israel buscaba también eso. Y acá dice, Adonai es mi fortaleza y mi escudo, en él esperó mi corazón y fui ayudado. Si esperamos en el Señor no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser confundidos. El mes de Lul, las personas judías, en Israel o en todo el mundo, busca eso, ¿no es cierto? Esperar en el Señor para ser propicio, que se le sea propicio el perdón de los pecados, ¿no es cierto?, la salvación y la llegada del Mesías, porque en todo ese tiempo se alude a la llegada del Mesías. Dice, y fui ayudado, ¿no es cierto? O por ejemplo el Salmo 31, cuando dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis. Aquí ya esperar es otra palabra. En el primero era el verbo kavá, aquí es el verbo bataj, esperar. Y en este verbo esperar es el verbo yahal.
Dice, son distintas formas de verbo para esperar, con distintos grados de intensidad. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Adonai, y tome vuestro corazón aliento. Quiere decir que cuando nosotros esperamos en el Señor, nuestro corazón es alentado. Cuando esperamos en el Señor, somos ayudados. Cuando esperamos en el Señor, no somos avergonzados ni somos confundidos. Pero tenemos que esperar, y si usted toma ejemplo de personas que esperaron en la Biblia, era porque de alguna manera se jugaba la vida. Nuestra forma de esperar a veces es muy light, ¿no? Esperamos cosas un poco más superfluas, más vanas, ¿no? Dice el Salmo 32, muchos dolores para el impío. Más el que espera, acá también es batalla, el que espera en Adonai lo cercará, lo rodeará la misericordia. Quiere decir que si nosotros esperamos en el Señor, estamos rodeados de su misericordia, que es que no siempre es sinónimo de gracia. Cuando es misericordia habla de cuidado y de protección, porque lo rodea, lo cerca la misericordia. No quiere decir que no pasemos momentos malos, pero en medio de eso malo nos va a rodear la misericordia. Entonces, ¿qué salmo es? 32:10 era, ¿no? Muchos dolores para el impío, mas el que espera, en Adonai lo cercará la misericordia. Entonces, cuando sabemos esperar en el Señor, no somos confundidos, no somos avergonzados, somos cercados por la misericordia. Somos ayudados y además somos alentados. A veces no tenemos aliento en nuestra vida, parece como que nadie nos ayuda, o que no somos ayudados por el Señor, o que no vemos la ayuda del Señor representada por cosas que necesitamos aquí en la vida. Entonces, somos confundidos, ¿no es cierto? Somos engañados. De repente parece que no viene ayuda de ningún lado, parece que no somos alentados por nada. Y también, como dice aquí, no tenemos, somos como muy vulnerables porque no tenemos el cerco de la misericordia de Dios. Acuérdense esto porque después viene rápido, va a venir en el 69, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice aquí, Salmo 33:18, aquí el ojo de Adonai sobre los que le temen o sobre los que le honran, es lo mismo, sobre los que esperan en su misericordia. Acá hay Yahal también, esperar en su misericordia. Antes somos cercados por la misericordia y ahora tenemos que esperar en su misericordia. Y si esperamos en la misericordia, que dice que somos vigilados por el Señor. ¿De acuerdo? Porque dice, he aquí el ojo de Adonai sobre los que le temen, porque el ojo de Adonai, ¿no? Cuando acá dice, acá también se usa, echarle un ojo a alguna cosa, que cuidar. Usted se va a algún lado y dice, el ojito acá a la bolsa, ¿no? Que está vigilando, está cuidando. Y el ojo de Adonai sobre los que le temen. Entre los que le temen, los que le buscan, los que le honran. Sobre los que esperan su misericordia. Si yo espero, que es el verbo yahal aquí, en su misericordia, en el Salmo 33:18, entonces me siento vigilado por el Señor. Y si yo espero, no importa qué verbo es, si yo espero, entonces estoy vigilado por el Señor, me cerca su misericordia, soy ayudado, soy alentado y no soy avergonzado. Y a veces como parece que estamos despojados de todo. ¿Sabes? Mira, aquí, fíjense, yo le comento esto es los que esperan en el Señor. ¿Sí? De esto tengo un montonazo de este tipo de cosas. Pero ¿cómo lo podemos ver nosotros si adoramos la estatua de Nabucodonosor o el iPhone y todo eso? ¿Saben cómo? Señor, espero tener dinero, espero tener el mejor trabajo, espero tener los más, viajar por acá. No, acá no dice eso, los que esperan en eso. ¿Me está siguiendo? No es malo que usted se tome un crucero y que y que viaje y que gaste lo que no tiene si quiere, pero no, ¿me entienden? Pero no es eso lo que dice la Biblia. Yo tengo un montonazo, acá leí 4, creo que tengo 11, 12 aquí, más o menos, ¿no? Tengo 40 en mi casa, no 40, 50, pero no te digo, no 40, 50, no, porque después tenemos que comer, tenemos que ir. Entonces no se los puedo leer para que usted los analice conmigo, ¿me entiende? Pero todo lo que yo tengo no es, por ejemplo, acá también hay uno que es buenísimo, dice,
porque los malhechores serán exterminados, para los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Entonces la gente posee la tierra, ya dice, voy a tener hectáreas, terreno, voy a ser el dueño del mundo. Este no va a ser el dueño del mundo, ni el dueño del mundo es el Señor. Claro, ¿me entiende? Poseer la tierra habla de otra cosa, ¿me entiende? ¿Me está siguiendo? Entonces vamos a poseer la tierra. Entonces fíjese, Israel entró en la posesión de la tierra de Canaán 70 años en Babilonia y 1900, casi 1900 años, 1800 y pico fue. Desde el año, pongamos, 135 hasta 1948 no tuvo la tierra de Israel como posesión. Si usted se fija, desde que entró a la tierra prometida, calcule, pongamos 1200 años en una cronología, está la cronología alta, media y baja en la historia. Pongamos los 2000 de ahora, más los 1200 anteriores, son 3200, ¿sí? De 3200 años, 70 años que estuvo en Babilonia, una cantidad de crisis que tuvo Israel por cientos de años, ¿ok? Ya a partir del año 63 jamás tuvo autonomía porque entró, ¿cómo va? Pompeyo, ¿no? Entonces ya no tuvo más autonomía, ¿ok? Gobernaban vasallos, mercenarios, y todo ese tipo de cosas, como Herodes, que era edomita, se casó con una descendiente de los macabeos, etc. Nunca tuvo. De ahí en más, de los 3200 hace como 400, 500 años, ¿no es cierto?, que fue una crisis Israel que no tuvo autonomía. O gobernaban uno o gobernaban otro con vasallos hebreos, ¿ok? Más los 1800 y pico de años, entonces rente 3200 menos 1850, 1870 que no se tuvo la tierra, los 70 años en Babilonia, 350 años, ¿cuánto le queda de autonomía de la tierra? Nada. Por eso aquellos que dicen los que esperan en el Señor poseerán la tierra, ¿por qué piensan que Israel no poseyó tanto la tierra? Los 3200 nos queda mucho menos de la mitad, muchísimo menos de la mitad. ¿Y por qué no poseyó la tierra real como dice aquí, por ejemplo? ¿Sí? Porque tal vez, como dice aquí, no esperaron en el Señor como Él quería. Esperaron, espero que merece, espero tal cosa y espero tal otra. Pero esperar en el Señor es jugarse la vida para, de alguna manera, adorar al Señor. ¿No? Por eso Yeshua, como buen rabino, dice, busquen primero el reino de Dios. El reino de Dios no es el reino, el edificio con el rey y su corona. No es así. El reino de Dios significa busquen primero su señorío, su gobierno, su dirección. Eso significa el reino de Dios sobre la tierra. Es el gobierno ese sobrenatural. Y todo lo demás va a ser añadido. Pero como nosotros no buscamos el gobierno sobrenatural, ¿no es cierto? Incluso cuando se ora, mucha gente dice, busca primero el reino de Dios. Y mucha gente, cuando ora, a lo mejor se imagina un castillo medieval. Creo que la mente lo lleva a eso. ¿Sí? Dice, bueno, busca el rostro de Dios, y la gente se imagina un tipo con barba. Porque es así. La mente engaña mucho, hermano. La mente engaña mucho. La Biblia nos habla de cosas sobrenaturales, ¿no es cierto?, espirituales, ¿no es cierto?, muy elevadas, y nosotros a veces, más allá de toda la simbología que hay en la Biblia, agregamos nuestra simbología nosotros. Entonces por eso, incluso más, durante los jóvenes ni van a saber lo que se les digo, pero durante décadas, cuando la gente se imaginaba a Moisés, se imaginaba a Charlton Heston, ¿o no? Los jóvenes a lo mejor no saben lo que te digo. Claro, porque nos metieron tanto gente con Moisés, ¿no es cierto? Que uno piensa, lee la Biblia y se imagina la cara de Charlton Heston. Claro, es cierto. Las figuraciones son buenas, pero si hay algunas que nos despojan de lo más profundo, ¿no? ¿Me entienden? O por ejemplo, cuando la película de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo es el actor? Creo que en inglés, ¿no? ¿Cómo? No, el otro, el anterior, uno muy delgadito de cara, creo que en inglés, si no inglés es uno. Bueno, creo que es inglés. Todo el mundo se acordaba, yo también, no me acuerdo el nombre, pero tengo, cuando de repente la cara de Jesús, digo la cara de Jesús. Así, ¿me entiendes? Entonces, leo la Biblia y así, me acuerdo que aparecía, era delgadito, bien parecido el muchacho, creo que era inglés. ¿No es cierto? Muy famosa la película, ¿no es cierto? Y entonces, está bien por él, tenía que representar, ¿me entiendes? La película. Pero nosotros nos dejamos llevar por eso, y tantas cosas tan superficiales, tan que se fuman, ¿no es cierto?
Y es lo que nosotros a veces tenemos en vez de todo esto, heredar la tierra. Y usted tiene una congregación y puede estar aquí también, mire, usted va a heredar la tierra, entonces que heredar la tierra, va a tener posesión, ya tenemos el signo acá, ¿no es cierto? ¿Vio el ojito, el signo de peso, signo dólar, o verde, o euro, lo que usted quiera? ¿Me entiende? Porque va a poseer, va a tener, ¿no? Pero si usted se fija en lo que yo acabo de leer, y si lo busca, pero búsquelo, porque en definitiva no le va a errar, porque siempre que encuentre la palabra esperar, es alguna de estas o alguna otra, pero básicamente son estas 5. No hay muchas más para específicamente. Algunas se pueden traducir esperar, pero las 5 que aparecen en la Biblia son estas, como esperar y confiar. Es así, hermano. Y entonces, si usted tiene en cuenta esto, tenemos en cuenta esto, yo quiero que veamos en este tiempo un poco de lo del Salmo 69. 69, no 62. No sé si antes dije 62, 69. El Salmo 62, lo voy a leer todo, miren. En el Salmo 62, ¿me está siguiendo, no? ¿Sí? Porque si todavía tiene tiempo, le leo los 40 que me puedo acordar, de esperar aquí, los analizamos y tenemos para un buen rato. Busque, después me dice, todos los que hablan de esperar, son tremendos, ¿no? Son tremendos. Vio que dice al músico principal, que es la menancera, bueno, pero después le dice Ayedutum, Salmo de David. La palabra Ayedutum viene de la palabra Yadá, que significa adorar, ¿no es cierto? Claro, adorar, alabar, dar gracia. Y Ayedutum significa, lo que dice Ayedutum, creo que siempre dice Ayedutum. Yedutum, de Yadá, adorar, alabar, dar gracias. Está escrito, dice al Yedutum, para el adorador o sobre el adorador, para el adorador. Quiere decir que el adorador, ¿no es cierto?, es este que está, digamos, reflejado, por ejemplo, en los salmos que acabamos de leer. El adorador es el que espera de tal manera que se juega la vida y entonces hereda la tierra, es ayudado, es vigilado, es alentado, le rodea la misericordia, ¿no es cierto? Y no es confundido. Ese es el adorador. Los demás podemos ser medios, no digo engañadores, pero estamos medios fuera del tema, ¿ok? Y entonces, ya se me fue la hojita. Yedutum aparece, en la Biblia aparece 17 veces. Siempre aparece en primera y segunda de Crónicas, aparece en Nehemías y en otro pasaje más que no me acuerdo de memoria, pero es seguro lo que les digo. Son 17 veces, siempre primera y segunda de Crónicas, Nehemías, y aparece en el Salmo 39, el Salmo 62 y el Salmo 77. Así que me queda una o dos que no me acuerdo en dónde aparecen. Si me acuerdo hasta el final se lo voy a decir, pero esas no, son cosas que no me acuerdo. Ok, entonces, si está dirigido, en el caso de los salmos, porque otra vez aparece Yedutum por otro motivo, pero en el caso de los salmos, ¿sí?, aparece en el Salmo 39, si no me voy a fijar por las dudas, sí, el 39, y me voy a fijar por una razón, ok. El 39, 62 y 77, por si después lo quiere leer. El 39 tiene relación, en español también, si se da cuenta en español también, entre comillas. El 39 el texto tiene absoluta relación con el 62. De hecho, que el Salmo 39, ¿sí?, hay una palabra que es una palabra clave que es esta, es muy común esta palabra, pero la clave es esta. Es la palabra aj en hebreo. La palabra aj. ¿Sí? La palabra aj significa solo, solamente, cierto, ciertamente, pero, sin embargo, no obstante, ¿no? La palabra aj. En el Salmo 39 aparece 4 veces en relación al mismo tema del Salmo 62. En el Salmo 62 aparece 6 veces, nada más que usted no la va a encontrar, porque una de las veces en el Salmo 62 se traduce por cierto.
En el Salmo 62 aparece solamente, o ciertamente, se puede traducir ciertamente, o solamente. La idea es la misma. En el verso 1, en el verso 2, en el verso 4, en el verso 5, en el verso 6, y en el verso 9 aparece por cierto. Es exactamente lo mismo, la misma palabra. Y en el Salmo 39 aparece no solamente, sino ciertamente. En el verso 5, en el verso 6, 2 veces, y en el verso 11. ¿Sí? Ahí aparece como ciertamente. Usted va a decir, bueno, pero ¿por qué todo esto? Claro, porque está escrito de esa manera. El Salmo 39 tiene la relación perfecta, se lo puedo mostrar aunque es un segundo, aunque no es el tema de él, con el Salmo 62. El Salmo 39, que habla la misma temática, pero de otra manera, tiene otro objetivo, pero es la misma temática, que utiliza 4 veces la palabra que es ciertamente, cierto, solamente, solo, sin embargo, pero, etc. Tiene otro significado, ¿no es cierto?, con ese tipo de adverbios. Ahora, y de pronombre, a veces según cómo se utilice, ¿no es cierto? Y el Salmo 62 aparece 6 veces. Entre los dos, la idea es hablar de que ciertamente y solo tal cosa. En el Salmo 60... bueno, voy a leer el Salmo 62, ahora voy a leer el Salmo 62 y después, si tenemos tiempo, hacemos la versión. Ponen otro, pero puede no importar. Entonces dice, al músico principal, hay Yedutún, para Yedutún, sobre Yedutún, que significa sobre el adorador, para el adorador, ¿no? Que eran los que cantaban, los que eran los adoradores, pero está hablando en un sentido espiritual y como en el caso nuestro. Ahora, si nosotros no somos verdaderos adoradores, el Salmo no nos va a servir de mucho. ¿Se acuerdan lo que decía Yeshua? Dice, el Señor está buscando, ¿no es cierto?, quienes adoren en espíritu y en verdad, está buscando verdaderos adoradores. Porque una cosa, como yo le decía antes, es ser lector de la Torah y la otra es estudioso de la Torah. O si lo prefieren, lector de la Biblia o estudioso de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan tantas veces que les comenté cuando está en Midrashim que hablan de eso, ¿no? Y dice algunos, ¿no? De hecho, ¿qué pasa en la congregación? Por varios motivos, ¿no? Los que quieren demostrar, saber esto, que eso, dice, delante de los demás, le dice el discípulo, dice, yo pasé tantas veces por la Torah, dice, pero alguna vez pasó por ti. Dice. ¿Me entiendes? Una cosa es que nosotros pasemos, la otra que nos pase, ¿me entiendes? Entonces, es una relación bien interesante, ¿no es cierto? No es tan largo y hay otros un poco más largos, pero que hablan de esto, ¿no? De qué es lo que significa. Por eso Yeshua dice, el Señor busca verdaderos adoradores, porque hay fingidores, sí, pero no porque lo quieran hacer adrede, porque también no es que uno no es que uno finja, pero a veces estamos confundidos, ¿me entiendes? Sí estamos confundidos, entonces no somos los verdaderos adoradores que el Señor quiere, porque cantar no es el adorador, cantar salmo no es adorador, si bueno, vamos a cantar alabanzas, entonces bueno, cantamos alabanzas, pero cantar alabanzas tampoco es ser adorador, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros cantamos las alabanzas o alabamos al Señor en espíritu y en verdad, entonces somos verdaderos adoradores del Señor. Bueno, me está siguiendo. Bueno, entonces, le voy a mostrar. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente está acallada mi alma. Déjame buscar acá porque tenía una cosa aquí que me parecía interesante. Ya la tengo por aquí, bueno, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Aquí sí, mirad un segundo. Ustedes pueden tener distintas versiones bíblicas. Este salmo, como otros pasajes de la Escritura, o muchos, hay que tener cuidado de la manera en que está traducido, pero para que también nosotros lo entendamos. Acuérdese de esto, ¿sí? Acá dice Lo emot rabá, no, lo traduzco como está aquí ahora. No resbalaré mucho. Bien, lo vuelvo a leer. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio.
no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Esto es muy similar a lo que decía Santiago, ¿no es cierto? ¿De acuerdo usted? Como de una misma boca puede salir dos tipos de agua, dos tipos de fuentes, maldiciones y bendiciones, o cosas amorosas y cosas desgraciadas. Bueno, es exactamente lo mismo. La Biblia es toda una. Este salmo está dividido, de alguna manera, con la palabra cela, ¿no es cierto? Que está... va del 1 al 4, del 5 al 8 y va del 9 al 12, pero en definitiva está de alguna manera diagramado en esos versos, ¿no es cierto? En 3 bloquecitos. Y entonces va caracterizándose el salmo por la palabra solamente. En Dios solamente está callada mi alma, Él solamente es mi roca y mi salvación. Ahora, solamente habla de aquellas personas, porque el salmista dice que está depositando toda su fe y su confianza en el Señor, pero queda medio anodadado, porque no podía entender cómo, si él estaba de alguna manera vinculado de esa manera con Dios, cómo puede ser que haya tantas personas que quieren derribarlo como si fuera una pared, una cerca que se está desplomando, ¿no es cierto? La idea es que a alguien que lo quieren tirar como una pared, ¿no es cierto? O alguien que le cae al otro como una pared desplomada. Esa es la idea en hebreo, ¿entiende? Por eso en la Biblia hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando parece que el mundo se le viene abajo, ¿no es cierto? O alguien que no, usted no lo esperaba, pero se le viene encima como si fuera una pared que se le cae y lo destruye a uno. Entonces, yo puedo ser una pared que esté medio sacudida, y también el otro que se me tira encima como una pared. Es decir, que pueden ser las circunstancias, pueden ser las personas, pueden ser cosas espirituales. Bueno, voy a seguir. Aman la mentira y con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y viene la palabra cela, que una vez lo hablamos, pero le puedo comentar ahora. Dice, ahora sí, alma mía, en Dios solamente reposa. Ya sabemos, solamente en Él está callada mi alma, solamente Él es mi roca y mi salvación. Ahora, lo malo es que los otros solamente consultan, ¿no? La palabra consultar significa tramar en hebreo también acá, ¿no? Traman, ¿no es cierto?, para arrojarle de donde se había levantado, ¿ok? Porque si no su grandeza parece... Pero también se puede traducir así. Aman la mentira con su boca maldice. Ok, alma mía, en Dios solamente reposa. Bueno, solamente tengo que reposar en Él. Porque de Él es mi esperanza. Aquí la palabra es batalla, pero no nos importa, siempre son las mismas. Él solamente es mi roca y mi salvación. Acá es el otro solamente. Ya sabemos, en Él está callada mi alma, Él es mi roca y mi salvación en el verso 2, y en el verso 6, luego viene el solo de aquellos que traman la destrucción y derribarlo al otro como una pared, ¿no es cierto? O como una cerca que se cae. Se puede traducir de otra manera. Dice, y en Él solamente reposa, ¿no? Bueno, voy al verso 7. En Dios está mi salvación y mi gloria, ¿no es cierto? Mi honra. Es decir, la palabra es el captabón, ¿no? En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Confiad, acá en la palabra es batalla, si mal no recuerdo, pero casi seguro. Confiad o esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Acá viene el otro cela, ¿no? La palabra cela puede ser, a veces las leí, no sé si tenían todo por aquí, todas las variantes, pero en realidad se utiliza en hebreo como signo musical, ¿no? La idea en hebreo es significarse detenerse y escuchar. Es una posibilidad. Es una posibilidad. En muchos casos, en la liturgia hebrea tiene significado de amén. En la Midá aparece en algún pasaje pero se traduce para siempre la palabra sela, ¿sí? Y la palabra sela también puede venir de salá, que es el verbo, ¿no? Una es el sustantivo, la otra es el verbo, ¿no? Que significa pesar en una balanza. Todo aquello que puede ser pesado como ponderado, ¿no? O sea, algo físico como algo
Algo físico como algo que se puede ponderar, por empezar, como los valores de la persona. Vio que dice, este tiene buen peso, etc. Y entonces la palabra cela puede ser eso. Y entonces aquí puede hablar de cada pasaje. Habla de que es un momento especial para meditar, para reflexionar, como un interludio, ¿no es cierto? O como si la persona quisiera decir amén a lo que está diciendo, así sea porque lo que el Señor va a cumplir, ¿no es cierto? O también como que es algo que se pesa, ¿no? Y se pondera. Okay. Entonces dice, verso 9, por cierto, que también es la palabra la misma, que en el otro pasaje aparece 4 veces en mi traducción como ciertamente, en el Salmo 39, y aquí 6 veces como solamente, y en este caso por cierto, pero es la misma palabra. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Si usted lee esto es exactamente lo mismo que en el Salmo 39. Ahí está como más cargado de tensión en el Salmo. Dice en el Salmo 39, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza. ¿Se acuerdan lo que le decía de la palabra cela? Si las palabras cela le damos cabida como el verbo salá, que es pesar, ¿no es cierto? Y entonces tenemos esa analogía con lo que está diciendo aquí. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada que bárbaro. ¿Se acuerdan la balanza? Aparece varias veces la palabra balanza por muchos casos. No tengas balanza falsa. La balanza que empezó, ¿se acuerda cuando le dice a Belsasar? Daniel le dice, mira, tú has puesto en la balanza, has sido pesado, contado y se pone en la balanza, pesa menos que la nada, ¿no? Y aquí aparece todo ese juego, ¿no? Todo esto que está en el Salmo 62, uno lo manda para un lado, para el otro y hace unas relaciones maravillosas, ¿no es cierto? Dice, pesándonos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Menos que un suspiro, porque ahí la palabra nada es hebel, que suspiro, soplo. Son menos que un soplo, menos que la nada. Si usted pone soplo o suspiro es exactamente lo mismo. No confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, que puede ser lícito que se aumenten, no pongáis el corazón en ellas. Pero le voy a decir algo, mire. El salmista está... este es el Salmo de David. El otro creo... Hay un salmo... El Salmo 39 creo que también es de David. El otro creo que es de Asaf. Si el Salmo 39 es de David, entonces el 77, que es Yedutún, es de Asaf, que era otro de los servidores del templo, etc. Entonces, dice, el salmista dice que solamente en él está callada su alma, ¿no? Mire, en el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de esperar antes? Dice que nuestra alma tiene que estar acallada, y en el verso, si usted me sigue, en el verso 5 dice, alma mía, ¿no es cierto?, en Dios solamente reposa. Mi alma está callada. Son palabras, es la misma palabra, ¿no es cierto? Acallada, esperar, etc. Pero dice, está callada mi alma y alma mía solamente en él reposa. Fíjese, nosotros, no sé si nuestra alma está callada en el Señor o reposando en el Señor, porque nosotros, es lo que yo le decía antes, cuando tomé todo esto de la tecnología y todo, nosotros como creyentes a veces no estamos acallados en el Señor, porque vivimos discutiendo, queremos servir al Señor. Discutamos y discutimos de teología, queremos tener la verdad y un montón de cosas. Levantamos a uno y difamamos al otro, le levantamos a uno y le arruinamos en las congregaciones, digamos, o a la misma congregación, esta sirve, la otra no vale, ¿me entiende? Entonces, si pasa eso, nuestra alma no está reposando en el Señor, está reposando en nosotros mismos, en nuestras inquietudes. Pero si reposara en el Señor, tendríamos otro tipo de actitud, ¿me entiende? No está, cuando actuamos de una manera que usted se da cuenta, ¿no es cierto?, de que no está en la Biblia y que la Biblia lo condena, usted y yo no podemos decir que nuestra alma
solamente está callada en el Señor mi alma, ¿no es cierto? O solamente mi alma, ¿no es cierto?, que la palabra de mamá, reposa, tiene quietud, tiene sosiego. No, porque como mi alma va a tener quietud, sosiego, reposa o acallada, porque a eso se refiere, cuando yo estoy desparramando estiércol por todos lados como creyente. ¿Me entiendes? No puede estar acallada mi alma, jamás. Eso es lo que pasa. Por eso uno lee la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la congregación, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, ¿me está siguiendo? En donde nosotros nos movemos, en vez de quietud dejamos inquietud, en vez de reposo dejamos un caos. ¿Me entiende? Usted vio cuando va, de repente usted va en la familia de repente dice, va a ser el cumpleaños de mamá, hace tanto que no reunimos del otro hermano. De repente se reúnen todos, se arma un descalabro. Sí, pero tú una vez me dijiste, no, ¿te acuerdas tú? Se arma todo. ¿No es cierto? O alguna vez no lo pasó en alguna ceremonia familiar. Claro que pasa, ¿no es cierto? De repente viene, porque a nosotros también me pasó, de repente viene algún pariente lejano, lo recibimos, pero ¡ay, pasa cuánto tiempo! Al ratito empiezan a sacar los trapitos al sol, yo era chiquito o jovencito, empezaban a sacar los trapitos al sol, ¿te acuerdas cuando lo pasamos mal? Tú no lo ayudaste, cuando falleció fulano, ahí que nos largaste en banda, en el aire, ¿entiendes? Y nos dejaste con todos los trámites. Yo no viví eso, por eso se lo digo. Yo lo viví. Pero cuando nos reunimos, todo fenómeno, recibimos a la gente maravillosa. ¡Ay, viene la tía, hace 20 años que no la vemos! ¡Ay, tía querida! De repente, sí, pero tu madre, yo no te dije lo que me hizo tu madre. Es cierto. Y no me digas, yo lo pasé. Yo puedo asegurar que no muchas veces, pero más de una vez en la casa, tanto en mi casa como en la casa de otro, se arruinó. Después se repartía la comida, lo poco que quedábamos al final, aunque alguna vez fui yo el que me fui, pero no me llevé nada. Pero siempre digo porque lo pasaste, me estoy acordando de la situación. Y entonces, ¿dónde puede estar? Y eso pasa entre los creyentes también. En las congregaciones pasa lo mismo. No le gustó lo que dijo el que predicó, el que esto, el hermano, el doctor. No voy más aquí. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo podemos decir Dios está acallado, solamente en Dios está acallada mi alma, o solamente mi alma reposa en el Señor? Voy a seguir, y voy por el verso 10. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces, acá está. No me acordaba por dónde andaba. Una vez habló Dios, dos veces he oído, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Miren, usted lee el Salmo, así, bueno, pero acá no engancho porque una pasaje, el Salmo está maravillosamente escrito, maravillosamente distribuido, una cosa atrás de la otra, como corresponde, pero se lo digo rápidamente. Lo que el salmista va a decir en distintos lugares intercalados, que aparece muchas veces, yo acá me lo anoté porque si no uno se olvida, después no encuentro nada, pero bueno. El salmista está hablando, mira. En el verso 1, 2, 6 y 7 dice que el Señor es su salvación. En el 2, 6 y 7 dice que es su roca. En el 2, 6, 7 y 8 dice que es su refugio. En el 5 dice que es su esperanza. Y en el 7 dice es mi gloria. Mi salvación, mi roca, mi refugio, mi esperanza y mi gloria. Nada más que aparece en muchos pasajes. Aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces, 14, 15, 16 veces, o 15 veces. Siempre mi salvación, mi roca, mi refugio, mi esperanza y mi gloria. El Señor es mi salvación. Yeshua, la palabra Yeshua, mi salvación, mi roca, la palabra solo es roca. La palabra roca habla, ¿se acuerdan cuando dice afirmado sobre la roca, ¿no es cierto? La roca fuerte. Entonces es una simbología de algo de peso, de poder, y así se representaba la presencia del Señor. Luego dice la palabra refugio o fortaleza, refugio, bueno, sobre todo la palabra refugio. La palabra refugio
No lo voy a anotar en pizarrón, anótelo así de memoria. ¿Se acuerdan? Una es la palabra Misgab, así como suena, Misgab. Y la otra Mahasé o Mahsé. Misgab y Mahsé. M-A-J-S-E-H, Mahsé y Misgab. M-I-S-A-M-I-S, G-A-V. U-V. Misgab, ¿no es cierto? Bien. La palabra Misgab viene del verbo Sagab, que significa un lugar elevado. Aparece en varios pasajes eso, pero por ejemplo, en un momento aparece como, aparece como que vamos a tomar las ciudades, tal cosa, y usted no lo ve la palabra Misgab ahí, pero la palabra significa ciudades altas, ¿no es cierto? Las ciudades más altas las vamos a tomar, es una ciudad alta. Por ejemplo, en Job, ¿no es cierto? No, presidente, en Job, sí, también. La palabra habla de liberación también, ¿sí? Dice, nosotros lo tenemos traducido de otra manera, dice, logra gran Misgab, gran liberación, gran altura. Usted lo va a encontrar como ayuda ahí en el libro de Job. Y los enlutados serán ayudados. Pero la palabra Misgab es la misma que aquí, se utiliza como refugio, fortaleza, que en otro lugar es un lugar alto, un lugar elevado, ¿no es cierto? Y entonces en el libro de Job dice que va a tener liberación. Y el libro de Job lo traduce como ayuda. Los enlutados, dice, serán ayudados. ¿Me entiende? La palabra Misgab, que aparece varias veces como refugio aquí, básicamente es un lugar elevado donde se buscaba ayuda para protegerse. Entonces se traduce como refugio, fortaleza. Pero ese mismo verbo, ya no como sustantivo, sino como verbo, aparece en varios pasajes como lugar alto, ¿no es cierto? O ciudades altas, o cuando se habla de liberación, ¿entienden? Y la otra palabra que aparece ahí es Mahsé, ¿no es cierto? Como refugio, que significa refugio, abrigo, un lugar de abrigo y un lugar de asilo. Pero originalmente la palabra Mahasé, que aquí muchas veces aparece como refugio, varias veces, si las tengo todas anotadas aquí, la palabra Mahasé originalmente significa huir, escaparse a un lugar para encontrar abrigo, refugio y asilo. Y como es un lugar al que me escapo, ¿no es cierto?, dio origen solamente a la palabra refugio o fortaleza donde me voy a cubrir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? El salmista dice, mi alma, estoy pasando tribulaciones porque me sorprendo de que haya gente, ¿no es cierto?, está hablando de su pueblo, que lo quiere derribar como una pared o tirar como una cerca. O el pasaje en lo que podría traducirse es que alguien se le va a tirar, ¿no es cierto?, para aplastarlo al otro como una pared derribada, ¿me entiende? Esa es la idea del pasaje. Y eso es lo que le llama la atención. Entonces el salmista dice, mi alma tiene quietud en el Señor y solamente Él es mi refugio, ¿no es cierto? El Sagab, ¿cómo es? Ese lugar elevado donde me voy a refugiar. Veo que siempre se buscan lugares elevados para... ¿Vieron el gato cuando se escapa? No se va a escapar a veces para abajo, por la ladera, sino se me sube un árbol, porque no sé cómo hace para subir con esa velocidad, que es alucinante, porque da la sensación que el ser humano, el ser humano, ¿no es cierto?, y el animal como que busca ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, busca ese refugio, el Señor es ese refugio elevado, es el lugar alto, es el Sagab, el verbo, y de ahí viene Misgab, un lugar elevado donde me refugio. Aquí la palabra le pone refugio a otra cosa, pero la persona que sabe el hebreo sabe lo que está diciendo. Y la otra, que es Mahasé, son dos formas de decir, Mahasé o Mahsé. Mahsé cuando está construida la palabra. Y entonces, originalmente el verbo ese significa escaparse para buscar protección. Y como escaparse para buscar protección es el verbo, el lugar a donde yo llego cuando me escapo es el Mahasé. Porque el verbo es hasad, ¿ok? Escaparse, ¿okay? Huir. ¿Me está siguiendo? Y de ahí viene fortaleza, refugio. Entonces busco el lugar alto para refugiarme y me escapo a un lugar donde voy a encontrar abrigo y asilo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay gente que lo quiere destruir. Cuidado, esto siempre pensamos que es el otro. No seamos nosotros los que queremos derribar al otro como una pared, ¿no? Porque creo que siempre lo pensamos como que nos destruyan a nosotros. No seamos nosotros los que destruimos como cerca de derribar al otro. Porque a veces lo hacemos y no nos damos cuenta.
Bueno, si no nos damos cuenta, estamos más exonerados que si nos damos cuenta. O a lo mejor no tan exonerados, porque la ignorancia no es madre ni de buen consejero, ¿no? Entonces, por ahí las dos son tan igual de malas, 50 y 50, pongamos. Okay. Y entonces, por eso dice solamente en él está casada mi alma, solamente es mi roca y mi refugio. Y en el verso 7 es cuando dice, es mi salvación, mi gloria o mi honra, mi roca fuerte y mi refugio. Lo dice un montón de veces. Bien. En el verso 2 dice, él solamente es mi roca y mi salvación. Es el sur, la roca, donde se apoya, y mi salvación, lo de la palabra Yeshua, es mi refugio. Bueno, acá en hebreo dice Lo Emot Rabá. Yo he visto que incluso alguna Biblia hebrea no me convence mucho, le voy a decir por qué traducida. Porque ahora lo traje. ¿Cómo tienes tu cita traducida en el verso 2? Te voy a decir dónde está el verbo. Sí. Solo con Dios tiene que tú. Fuerte. Solo con Dios tiene que tú mirarla. Escuche. De Él es mi salvación. No, que sigue entonces, porque ahí es un verso distinto. ¿Sí? Es el verso del 3. Solo Él es mi protección y mi salvación. Mi protección es roca también, es la misma traducción. Sí. Mi refugio. Nunca habré de caer. Nunca habré de caer. Ahí está el error, y voy a decir por qué. En ese hebreo, nunca habré de caer. Porque en hebreo dice, si usted lo va a ver en hebreo, lo podemos, si no, se lo voy a cantar de la fonética. Fuerte, ¿cómo dice? No hemos rabado. Ahí dice Lo Emot Rabá. Voy a poner en fonética, ¿sí? Lo Emot Rabá. Ahora, el Lo es no, Emot es lo que usted tiene resbalar. Rabá es mucho. Entonces, esa traducción que dice nunca, la palabra Rabá la traduce como nunca y no es incorrecto. Por eso digo que si una Biblia hebrea tiene esas equivocaciones. Y de esas hay muchas en la Biblia. ¿Me entiende? ¿Ok? Entonces, porque se quiere de alguna manera, en algunos casos, minimizar cierta cosa, suavizar algo, ¿no? Como que, ¿me entiende? No es lo mismo, no resbalar. Bueno, pero ahora le aclaro algo. Acá dice no resbalaré. ¿Ok? La palabra emot, porque dice lo emot rabá, es bien sencilla la expresión. La palabra, si yo digo no resbalaré mucho, ¿correcto? Es decir, que yo no me voy a resbalar. El tema es que la palabra significa otras cosas también. Por ejemplo, balancearse, vacilar y también sacudirse. Ahora, la idea del verso no está diciendo que, bueno, mi alma está casada en el Señor. Por eso hablábamos de todo esto del mes del Lul y todo esto. El mes del Lul es porque se habla permanente. ¿Vieron los elijos cuántas veces habla de eso del alma, ¿no es cierto? Por eso lo tomé. Ahora, la idea del pasaje es otra. Allá tenemos una equivocación, ¿entiende? Por eso le digo, a veces le quiero demostrar algo para que vea que no tiro papelitos al aire cuando le digo algo, ¿me entiende? ¿Ok? Entonces, el salmista sabe que el Señor es su roca, su salvación, su refugio, que su alma está callada y lo va repitiendo a intervalos cuando va comentando algo, va comentando como que maquinan los hombres, como que el hombre es vano, como que la riqueza, lo va intercalando en todo eso, va mostrando lo que pasa a su alrededor, como lo que ve como hombre, como familia y como pueblo, ¿sí? Y entonces dice, Él es mi refugio. La palabra significa sacudir. La idea es esta. Sabe que hay muchas cosas alrededor de él. La idea es no seré sacudido mucho. ¿Me está siguiendo? La palabra significa balancearse, vacilar, resbalar, se me fueron algunas traducciones, sacudir. Ahora,
La traducción es lícita. Cuando yo digo no resbalaré, alguien dice, bueno, quiere decir que me puedo deslizar con el pecado, pecaré 1, 2, 3 veces, con un pecado de menor magnitud, de un poquito menos, pero no me voy a resbalar mucho. O si no peco, la idea sería no resbalaré mucho de mi fe. ¿No es cierto? No voy a dudar, pero poquito. Pero dudar poquito es dudar mucho. ¿Me entiende? Entonces, la idea del pasaje no es esa. La idea del pasaje es que el salmista va a decir, hay gente, que puedo ser yo, el que quiere derribar a otro, pero hay gente que lo va a tirar al otro como una pared, o cerca una pared media que está sacudida, o una cerca que se está cayendo, o alguien como una pared, una cerca se me va a tirar encima para derribarme. Él sabe qué es eso. Se corre el peligro, como dice él aquí, dice, porque si no, dice, cuidado, porque él está hablando de que hay gente perversa, gente mala, que son los que quieren derribar al otro, pero derribar incluso al pueblo hebreo, porque está hablando en forma individual y después es colectivo, en un caso es colectivo, ¿no? Por ejemplo, en un momento dice, mi salvación, mi roca, mi refugio, mi esperanza, mi gloria, mi alma, en otros casos cuando habla de él, mi alma, pero después ya dice, esperen y derramen delante de ella, es ustedes, nosotros, en nuestro, ¿no? ¿Me está siguiendo? Porque está hablando de él y del pueblo. La idea del Salmo es decir, cómo uno tiene que permanecer en el Señor porque hay gente que va a querer destruir y no tenemos que ser nosotros a otros. Y luego está hablando de toda es tremendo, va a hablar de la economía, va a hablar de la opresión, va a hablar de un montón de cosas. Cuando dice no confiéis, dice la violencia. La violencia es la palabra oye, pero no es violencia, es violencia. Porque cuando, por ejemplo, un país, ¿no es cierto? De repente viene un presidente, un dictador y dice, bueno, ahora el gas salía 10 pesos, va a salir 1000. Eso es ejercer violencia sobre el pueblo, ¿sí? Entonces la palabra es esta. Voy a poner así. Es la palabra oye. Que aparece en varios pasajes, pero de otra forma. Que es correcto decir violencia si uno entiende lo que está diciendo, porque violencia, ¿usted qué entiende por esa? No confíes en la violencia, ¿qué es? En agarrarse a golpe, ¿me entiende? En un insulto, no, porque la palabra oye significa oprimir, hacer fraude, explotar al otro y extorsionar. Lo que está diciendo aquí es otra cosa. No, este pueblo dice, parece mentira, enseguida aparece eso, el pueblo de Israel, que estaba haciendo David que veía, que oprimían y explotaban, y eso no lo vamos a leer ahora, lo puede buscar en Amós 5, 12, 13, que dice exactamente lo mismo, ¿no? Y hay otros pasajes. Dice, no confíen, a la gente que dice, bueno, porque la palabra es confiar también, ¿no? Creo que acá es también la palabra batalla, echar la carga, ¿no? Como que alguien se tira contra el otro, pero ya es confiar en eso, no en la maldad, porque se puede confiar en la maldad también. No confíen, no exploten, no opriman, no hagan fraude. Y lo traducimos como violencia. Entonces, la palabra violencia, si usted no lee varias veces el Salmo, lo trata de interpretar, nos lleva la imagen a otro lado, ¿me entiende? Y lo que el salmista está diciendo, el Señor es mi salvación, mi refugio, mi fortaleza, es mi gloria, y mi alma está acallada en Él, solamente en Él, exclusivamente en Él. Por eso aparece tantas veces la palabra con una salvedad que es para los malos. Esto solamente, yo solamente, esto es Dios, el Dios del Dios. Pero el malo, ese que hace eso, solamente trama destruir al otro. Yo creo que es el Salmo. Por eso en el uno se tiene que confesar y arrepentir para llegar a Rosh Hashanah y a Yom Kippur. Entonces le dice, el Salmo es terrible. Dice, no confíen, no estén confiando en su vida personal, en extorsionar al otro, en hacer fraude, en oprimirlo, ¿no? El salmista. Eso pasa en Israel, en la antigüedad y en el presente. Imagino en México, en Francia, en Argentina, en Rusia, en Estados Unidos. Existe esa explotación, ese fraude, engaño, ¿no es cierto? Los bancos engañan. A mí me llama la atención, ¿sí? A usted no le pasa todo. Acá en México también pasa. Veo que esas empresas multan. Dice, sí, pero se le va a poner una sanción
de 4.500 millones de dólares. Pero ¿cómo tienen tanto dinero para pagar de multa? ¿Me entiende? ¿Vio cuando dicen eso? La Unión Europea y la ONU y la NASA y la NATO y la ETA, tenemos tantas siglas acá que tenemos 100 millones de siglas, que es como la sigla que le mandé antes, que le dije, TQM, algo así. Siglas, nos manejamos con siglas, ya ni con palabras, no sabemos ni lo que decimos. Y entonces dice, sí, bueno, tal banco, ¿te acuerdas un banco aquí en México, que fue la HSBC o alguno de esos, pues no sé qué cosa, se le va a imponer una sanción? ¿Pero cómo? Decía que estaba medio algún banco en quiebra y ahora le imponen una sanción de 5.000 millones de dólares, pero como está en quiebra, ¿y cómo hace? Yo si estoy en quiebra no puedo comer la torta, estos están en quiebra y pueden pagar 5.000 millones de dólares. ¿Cómo hacen? No sé. O bien, por ejemplo, cuando dice una persona fue encarcelada, ¿no?, en tal país, y le pusieron una multa una fianza de 5 millones de dólares. Yo si tengo que pagar eso me quedo toda mi vida, porque ¿quién me va a dar 5 millones de dólares para que pague? No entiendo cómo hacen con el dinero. Créame, lo mismo que con ese aparatito que les dije antes, que no sé cómo hacen para escuchar, para hablar, para todo. No entiendo cómo hacen para sacar eso. Si usted lee la Biblia, dice exactamente lo mismo. Amós decía, fíjense, los que empeñan acá, cómo están robando aquí, dice la alta sociedad, cuando dice que creo que dice cumbre del Carmel significa la alta sociedad gobernante de Israel del Norte. Israel del Norte, que estaba alejado de Dios, bueno, como también muchas veces el sur. Israel del Norte, era un país poderosísimo. En la época de que era hablando Amós, era poderosísimo, económicamente, financieramente, militarmente, con Jeroboam II, ¿sí? Poderosísimo era, poderosísimo. Por eso Amós va a decir, las riquezas que tiene Israel se van a venir abajo, porque están explotando y oprimiendo. Por eso le dije, después lea eso y lea otro pasaje. Y eso pasa, puede pasar en México. Por eso usted cuando hay situaciones terribles en los países, y no será porque hay alguien que está explotando al otro y Dios está enojado. Sí, y es cierto. Hay una explotación muy grande en todos sentidos. Ahora con el ébola, ahora dice que la semana que viene llega a Estados Unidos. Así que no vamos a seguir en México por la cercanía, pero tenemos por la duda. Si vamos a un viaje es a Argentina de paseo, ¿no? Sí, en serio. Por ahí. ¿Me entiende? La gente pasa, no sé. Pero, ¿me entiende? Ahora dicen que va a llegar, están programando la vacuna del ébola, qué sé, tantas otras cosas. Maldades y maldades que aparecen por todos lados, se siembran enfermedades. Yo soy convencido de eso. Para mí se siembran enfermedades. Ok. Dice, no confíes en la violencia, habla de no exploten, no extorsionen, no hagan fraude, pero eso va para todo. Puede ser hasta un fraude espiritual, pero acá es material. Porque dice, ni en la rapiña, la rapiña es robar, es pillaje. Aparece rapiña en varios pasajes, ¿no? También se utiliza para robar, hurtar. Déjenme ver, porque hay un pasaje, déjenme porque está... Mire que este mes de Lul va para esto, ¿no? Aquí está, sí. Esta palabra rapiña, ¿no es cierto?, es la palabra gasel en hebreo, que es G-A-Z-E-L, gasel. Aparece varias veces, no muchas relacionadas, no sé, 20 veces, por ahí. Si usted se fija, yo le voy a leer esto, mire, para que usted vea. El salmista estaba perturbado porque él confiaba en Dios con toda su fuerza y veía que alguien quiere derribar al otro, a él o al pueblo de Israel, o parte del pueblo de Israel con otra parte del pueblo, por ejemplo, maquinándoles y queriéndolos derribar como una pared, y consultan para tirarlo abajo directamente. Porque acá dice arrojarlo de la altura, tirarlo desde algún lugar elevado para destruirlo. Y entonces dice, no confíen en la violencia, dice, ni en la rapiña. La palabra rapiña, fíjese cómo se traduce, ¿a qué se refiere? En Miqueas capítulo 3,
verso 2. Dice, verso 1, miren. Dije, oíd ahora, príncipe de Jacob y jefe de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. Sigue hasta ahí, ¿no? ¿A dónde encuentra la palabra gasel que aquí aparece como rapiña? En quitarle la piel al otro, despellejarle. La palabra piel es oser en hebreo, obviamente, es oser, pero la que le quita, esa palabra quitar es la palabra gasel que significa rapiña. La palabra gasel sola también significa despellejar al otro. ¿Me entiende? Y entonces le dice al pueblo de Israel, le dice, pueblo de Israel, por eso David es un salmo de adoración, dice, está invitando a la gente, por eso dice, confíen en el Señor, pero dice, no se apoyen en la usura, en la estafa, en el fraude, en la extorsión, en la opresión, ni en la rapiña despellejando al otro, pero no despellejando a que te está refiriendo, ¿vio cuando de repente, no sé, en un país, no sé, hay algunos que ganan una fortuna y los trabajadores que ganan nada le están despellejando, le están desangrando. Esa es la idea del pasaje. Mire si no habla de economía la Biblia, ¿no? de política. Lo que pasa que está escrito en forma figurada. Permanentemente este tipo de cosas está escrito en forma figurada. ¿No es cierto? Ahora dice, no se envanezcan. Cuidado que la palabra envanecer es una palabra muy fuerte en hebreo. Y en español también. Si se aumentan las riquezas, porque se puede aumentar, alguien puede aumentar lícitamente las riquezas. De repente alguien nos manda una herencia linda, bonita, querido. Claro, es un ejemplo. Sí, no, a mí no, pero llegó a nadie, ¿no? Ah, si la vez pasada me llegó un mail. ¿Cuál vez pasó hace mucho? Me llegó un mail. Era una estafa, era simpático, venía casi seguro de Sudáfrica, de esos lugares vienen esas estafas, ¿no? Venía en inglés, entonces me decía Elías Javif, ¿no? Entonces me decía que había en Sudáfrica una persona que se llamaba Javif, ¿no es cierto?, que habían dejado 250 millones, no, 500 millones de dólares, y que necesitaban destrabar ese dinero y que a mí me iban a dar 250 millones de los abuelos conocen eso, ¿no? Fíjense ahí, yo digo, 250 millones de dólares. Ya me encontraba comprando cosas. Entonces, usted si manda así, entonces después le dice, bueno, mande $3.000 para destrabar, ¿me entiendes? Así nada. Pero llegaba con nombre, Elías Javif, nosotros necesitamos, entonces mande su documentación, haremos pasar como pariente lejano, a papá con esas cosas. Claro. ¿Me entiende? Por eso te digo que no puedo recibir herencia, pero hasta cómo consiguen todo desde el nombre, todo, no sé cómo logran eso, ¿no? ¿Cómo logran? ¿Te acuerdas, Rosita? Por supuesto que no me fui tentado, no, bajo ningún punto de vista, porque tú no conoces ese tipo de cosas. Y entonces dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Cuando uno mira hasta el mejor creyente que va aumentando a lo mejor en estatus, en estándar de vida, ¿no es cierto?, uno va confiando en lo material, sí. No es que vayamos confiando, tendemos, el ser humano tiende a confiar, a protegerse, ¿no? Bien, por ejemplo, hay muchas formas, bueno, aquí tenemos psicólogo también, yo no me voy a meter en la psicología, pero fíjese, por ejemplo, hay gente que de repente van pasando años, ¿no es cierto?, y va guardando cositas y cositas, a lo mejor un recorte de periódico, y va guardando el periódico hace 45 años, 50, y entonces uno se siente protegido con todo lo que tiene, hasta en lo material, ¿no? Como que no quiere tirar esto porque si no usó esta cajita 60 años, esta cajita de cartón tirará, porque ¿para qué usas la cajita de cartón? ¿Me entiendes? Pero uno necesita, vio los compradores compulsivos, o los que guardan cosas, y guardan, y guardan, y guardan, y guardan, y guardan, ¿no? Y guardan, y guardan, y guardan, y guardamos, y después ¿qué hacemos con eso, no? Y llega un momento que uno tiene que tirar. Cuando nosotros nos fuimos a Estados Unidos, no, pero cuando nos vinimos aquí, nosotros nunca tuvimos propiedad de casa, era la casa de mi suegro, pero nosotros rentábamos en otro lado. Bueno, mire, usted no se imagina. En un momento guardábamos, porque cuando
nos fuimos en Argentina, de un lugar a otro, guardábamos por la congregación, guardábamos todas las cosas. Nos fuimos a Estados Unidos, guardamos todo. Nos vinimos aquí, guardamos todo. Cuando ya nos dimos cuenta de que allá, no es que nos quedamos, porque nos quedábamos aquí, pero en Argentina ya las cosas se van diluyendo. Ya los parientes no son tan parientes, los amigos ya no son tan amigos, ¿no? Uno va y dice, ¿qué tal? Qué bien, como si fuera que nos vimos ayer, ¿no? Y no nos vimos un montón de años. ¿Esas cosas no le pasó eso alguna vez? Entonces, las cosas se van diluyendo. Entonces, las dos últimas veces que fuimos a Argentina, bueno, fallecimiento de mi suegra, etc. Y entonces, que fue una de las veces, bueno, teníamos cosas y cosas de toda la vida de solteros y después de casados. Bueno, no se imagina. De todo lo que nos desprendimos. Pero todo en seres domésticos, licuadora, teníamos cajas así. De regalos de casamiento que no habíamos abierto, así cerrados como los días. Dimos todo de todo, toneladas. Y entonces en un momento, ay, cuidadito con esto, cuidadito con lo otro, cuidadito con lo demás allá. Ese era un momento que dice, uno quiere protegerse, de hecho que es bueno tener cosas para usarlas, pero llega un momento que uno lo guarda. Cuando dijimos, bueno, ya nos quedamos a vivir en México, esto se va, esto a unos primos, a unos amigos, íntimos amigos, algunos sobrinos, el mueble, esto, aquello, lo otro, ¿no? Cuando teníamos ciertos muebles, los modulares, con closet y todo, ay, la rayita esta de lustramos, que se rayó a lo mejor con un botón, ¿no? Y después con unos rayones tenía, digo, ya se arreglará, ya otro se arreglará, ¿me entiende? Pues cuando dice, si aumentan la riqueza, nos envanezcan, de repente uno tiene y a la hora de la verdad, cuando uno toma decisiones, como la vida o la muerte, o cuando uno toma decisiones, como no es el caso nuestro, ni el micrófono, ni corazón, pero cuando uno toma decisiones, bueno, ya vamos a vivir en México, todo lo demás que atesoramos, que cuidamos, que guardamos, ¿no es cierto? Así sea algo valioso por lo que pudiera representar por el hecho de esos regalos y el motivo por el cual fuesen esos regalos, ¿no es cierto? O lo que compramos nosotros porque por X motivo, ¿sí? ¿Me entiendes? Y cosas que sí eran el uso de la familia, y desaparecieron de nuestra vida. Entonces dice, ya terminamos. Si aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ella. Uno puede tener y poseer, pero va a llegar un momento, por distintos motivos, que no lo va a tener más. Y si uno se aferra a eso y después ya no lo tiene, y de repente eso que usted lo tuvo como tan querido, que a lo mejor no tenía por qué ser así, cuando no lo tiene, le va a desgarrar el corazón de tal manera que hasta el que le puede afectar la vida. Por eso creo que hay gente que son no solamente compradores compulsivos, hay una serie que yo no la vi nunca, vi pedacitos nada más. Esos que atesoran cosas, ¿vieron? Que tienen la casa que para abrir la puerta tiene que tirarla abajo porque guardó cosas que encuentra, no sé, encuentra un tornillito en la calle y dice, me lo voy a llevar por si lo necesita. Cuando usted va a necesitar un tornillo lo voy a comprar, no lo va a buscar ahí. O no es así. Pero dice, no voy a guardar esto por si lo necesito, esta maderita por si me sirve para tal cosa. Cuando usted quiere comprar una maderita va a ir a comprar, no la va a buscar en el berenjenal de cosas que tiene ahí. Claro, es cierto. Por eso dice, cuando se aumentan las riquezas no se envanezcan, de repente atesoramos cosas, ¿sí? Aunque les parezca mentira, ¿no? No me meto más en el tema porque no es mi profesión, pero uno atesora cosas, pero está aquí en la escritura, ¿no? Y entonces dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Yo le decía antes que a veces Dios nos habla 2, 3, 4, 5 veces, acá una y Él escucha 2, ¿no es cierto? Cuando uno está predispuesto en el corazón, la palabra del Señor se multiplica. Es una cosa figurada, ¿no? muy del hebreo sapiensal, de hablar en forma simbólica, ¿no es cierto? Es bien interesante, se usa mucho en el hebreo este tipo de juego. Porque dice, por 3 pecados, por 4 te castigaré. Todo ese tipo de cosas aparecen mucho en la escritura. Se entiende en el hebreo y tiene otra fuerza. Pero igual, aunque podamos entender la menor o mayor fuerza, se entiende perfecto. Una vez el
Señor habla y 2 veces escucha. Hay veces que la persona lo escucha 2000 veces y no escucha ni una. Dice una sola vez y ya me escuché 2 veces. Dice, una vez habló el Señor, Dios 2 veces oigo esto, que de Dios es el poder. Quiere decir que yo ya se escucho y oigo, ya se hace que todo el poder viene de Dios y que toda la misericordia viene de Dios. No hay nada que provenga de otro lado. El poder, que es todo el poder que viene de Dios, no de tirarse con Nabucodonosor con la estatua de oro. Todo el poder viene de Dios y toda la misericordia viene de Dios. Pues el que espera en el Señor le cerca su misericordia. ¿Me está siguiendo? Por eso en el mes de Elul se habla, ¿no es cierto?, de la búsqueda de Dios. En el mes de Elul se habla de la preparación, aunque se hace confesiones permanentemente, la preparación para una confesión grande de pecados y para pedir y buscar el perdón de Dios. La confesión para el perdón, ver la confesión para que posibilite el arrepentimiento, ¿sí? Y el Salmo 62, así como yo le decía el 30, ya termino. Con el 39 es exactamente lo mismo. Bueno, hablando de 5, ciertamente es completa vanidad el que tiene Yedutun, ¿no es cierto? Y los cuatro aj. Dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. La palabra es él, ¿sí? Aunque la palabra también puede significar como sombra, también es imagen, y en algunos pasajes se traduce como ídolo. Se puso en el buen sentido, pero ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, otra vez, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Por eso decía, es más fuerte que el otro, pero el Salmo es el mismo. Aquí tipificado con pasajes que van escalonados con esos 4 aj y el otro con 6 aj, ¿no es cierto? Pero es el mismo tema. Y aparece por todos lados esto, ¿no? Es amontonar, acumular, juntar riquezas. Pero Señor, ¿qué esperaré yo? Dice, mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Exactamente. Y más adelante habla de los castigos. Aquí no se habla tanto de los castigos, pero el tema es el mismo. Y acá dice, veo que dice cela, aquí dice enmudecí. ¿No? Enmudecí es como hacer cela, ¿no? Es una quietud, una pausa, un interludio. Dice enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Y la palabra plaga aparece muchas veces como plaga, ¿no es cierto? Como epidemia, como calamidad. A veces significa golpe y ofensa, ¿no es cierto? Algo como que Dios va a castigar. También es plaga, se utiliza como plaga porque es la plaga, ¿no es cierto? Estoy consumido bajo los golpes de tu mano y con castigos por el pecado corriges al hombre, ¿sí? Y les hace como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Qué bueno, es igual que el otro, nada más que acá está ampliado tanto en la magnitud de la tragedia como también en el castigo. Pero el castigo es para corrección, no para destrucción, para que la persona cambie. Por eso yo les comentaba al principio, ¿no? Hablando de Elul, estos pasajes que hablan de los beneficios de esperar, ¿no? El que espera, ¿no es cierto? El que espera y va buscando, como en el mes de Elul, escalonadamente para la confesión, el arrepentimiento y el posterior perdón de pecados y la transformación de la vida. El que espera no va a ser avergonzado ni confundido, pero el que espera en el Señor va a ser ayudado, dice, va a ser alentado, va a ser cercado por la misericordia. Y el Salmo 62, usted le habló con el... De hecho que si le entiende, después me pregunta, si yo no entiendo, busco lo que quiere decir. Sí, pero el Salmo 39 es paralelo a ese 62. Y él dice, yo no estoy de acuerdo con aquella traducción porque se lo borraba, dice, no seré muy sacudido, porque sí me van a sacudir todo lo que me está pasando, porque me quieren destruir y eso me va a sacudir.
Y entonces veo que hay extorsión, fraude por todos lados y eso nos sacude en lo personal, en lo social y en lo congregacional, en lo familiar, lo que sea. Y hay rapina, hay gente o socialmente, familiarmente o como sea, hay gente como que aún con los gestos, con lo que dice, o se lo dice a uno, se lo dice a otro, lo despelleja al otro. ¿Sí? Y es lo que dice. Entonces, dice, pero tú al final, como dice, tú le pagas a todos. Tú eres el que paga. Por eso, que esto lo tomemos en cuenta, ¿no? Y bien que dice, hay dos cegas, ¿no? Hay esa pausa, esa meditación, que también se utiliza como balanza para medir. Es decir, lo que estamos leyendo, pongámoslo en la balanza para ver a dónde nos sopesa todo, a nosotros, todo esto, ¿no? Esperemos que la balanza tenga un peso inclinado a nuestro favor. Aunque pesados como con Dios sí, pero dice que pesado el hombre. Qué bárbaro, ¿no? Veo que nos creemos tanto, ¿no? La fama, la vida, tanto sea, ¿no? Los actores, músicos, actores, famosos, políticos, esto, aquello, lo otro, y tanta gente que busca, ¿no? Las voces, y todo está bien. Y dice, pero tú pesas al hombre y delante de ti pesados son un suspiro, un soplo, ¿no? ¿Sabes por qué dice eso? ¿Vio? Los reyes, muchos reyes de la antigüedad, incluso cerca del Medievo también, en Oriente y en el Medio Oriente y todo, ¿se acuerdan cómo hacían? Que se pesaban y entonces les pagaban los tributos por el peso, que ya que estar bien por doble, ¿no? Ahora ya no tenemos que adelgazar por el colesterol, entonces ya no tenemos mucho peso en ese sentido, pero se pesaba, ¿no es cierto? Y le venían las riquezas por el peso de esos reyes. Veo que es una cosa histórica, es real. Y acá dice el Señor, cuando tú pesas al hombre es un suspiro, y el ser humano se pesaba y lo pesaba del otro lado con monedas de oro y piedras preciosas, y tú pones dice, al ser humano, mira, el salmista no sabía eso, dice, tú pones al ser humano y es un suspiro y nada. Cómo se bajan los humos, se baja la soberbia. Incluso, dice, hay cosas lisas, hay cosas que son lícitas, en muchos sentidos, las riquezas que pueden venir, en muchos sentidos, porque la riqueza puede ser medida físicamente, o, por ejemplo, si una persona es un buen músico, tiene una riqueza que es su imagen, su fama. Un actor que es cari lindo, ¿no es cierto? Que su imagen es la cara, ¿no es cierto? Y ese peso se pesa. ¿De acuerdo? Y la gente se pesa todo, ¿no es cierto? Y el Señor dice, nosotros nos pesamos aquí, somos menos que nada, menos que nosotros. Vamos a reflexionar, vamos a hacer una oración, hermanos, ¿sí? Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, damos la gloria y la alabanza a ti, levantamos tu nombre en alto y exaltamos tu presencia. Te damos gracias por la vida, por la misericordia. Señor, abrimos nuestro corazón y queremos darte gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Y así también por la salvación de nuestra alma. Señor, nos humillamos en tu presencia y pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos defraudado, pedimos perdón con lo cual te hemos ofendido, como hemos ofendido y defraudado a nuestro prójimo y también a nuestro hermano en la fe. Bendito y alabado sea tu nombre. Quita de nosotros, Señor, el pensamiento de hacer todo mal, toda violencia, todo fraude, toda mentira, toda extorsión. Señor, quita de nosotros todo pensamiento en el que pudiéramos incurrir, Señor, de hacer rapiña, de hacer pillaje, de hacer robo, de hacer hurto, de despellejar, Señor, al otro. Bendito y alabado sea tu nombre. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, bendito y alabado sea tu nombre, que nuestra vida, Señor, esté sumergida en ti, esté dentro de ti, y que nuestra alma esté acallada y esté solamente en reposo y en ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Trae, Señor, quietud, trae paz a nuestro corazón y a nuestra alma. Señor, trae sosiego para nuestra alma. Bendito y alabado sea tu nombre. Y así, Señor, como podemos en alguna vez ser sacudidos, no vamos a ser muy
sacudidos, Señor. Ni ninguna pared se va a derribar encima nuestro, ni ninguna cerca, Señor, ni tampoco vamos a ser derribados como cerca, Señor, que se tambalea, ni como pared, Señor, que se sacude, porque estamos en ti y porque nuestra alma está en ti, Señor, y porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca, y porque tú eres, Señor, nuestra salvación. Bendito y alabado sea tu nombre. Quita de nosotros todo aquello que a ti te desagrada, Señor, y transforma nuestras vidas, renueva nuestra mente, Señor, alienta nuestro corazón, fortalece nuestro espíritu. Bendito y alabado sea tu nombre. Que en ningún momento venga a nosotros la vanidad, que no nos envanezcamos, Señor. Y si tenemos la posibilidad de tener bienes que sabemos que provienen de ti, Señor, aquellos que se pueden medir en lo físico y también en lo espiritual, Señor, que toda aquella riqueza que venga de lo alto sea para la gloria de tu nombre y no para envanecer nuestras vidas y aumentar nuestro ego. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, sus vidas y sus familias, suple toda necesidad, bendice con sanidad, restauración y fortaleza. Señor, haya bendición de lo alto, bendice el sustento y el pan de cada día, el hogar de todos y de cada uno. Abre puertas y canales de bendición y de abundancia, Señor, para el que no tiene trabajo, haya trabajo para el que necesita, Señor, más bienes económicos y economía en aumento, haya abundancia de lo alto. El que necesita cambiar de vivienda, el que necesita vivienda, haya vivienda, Señor, quita trabas, obstáculos, tropiezos, avergüenza el poder del diablo, anula el consejo del maligno. Quita, Señor, todo oprobio de Satanás delante de nuestras vidas, delante de nuestra casa, delante de nuestra Keilah. Y venga la abundancia de lo alto para la gloria de tu nombre, para testimonio de tu poder. Y que en esta y en toda hora podamos ver tus milagros, tus misericordias y tus maravillas. Que en ti esté acallada nuestra alma, que en ti, Señor, esté nuestra alma en reposo, Señor, y que si escuchamos tu palabra en esta y en toda hora y en todo tiempo, que la podamos, Señor, atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Bendito y alabado sea tu nombre. Sea a ti la gloria y la alabanza. Y lo rogamos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga y el Señor les guarde. Salvador, ¿puede hacer la verajota? Gracias.